Bien, nosotros como congregación ya tenemos establecido el orden de la enseñanza que impartimos desde este púlpito. Y esto lo hacemos entonces no para hacer una vana repetición o una liturgia, sino para guardar el corazón del instrumento, de la vasija de barro, para que no hable pues de lo suyo propio, ni de sus circunstancias particulares, ni de lo que está ocurriendo en este mundo alrededor, sino que se ciña a lo que únicamente Dios, por medio de su Espíritu Santo, quiere transmitirle a su iglesia. Así que entonces, de los 4 domingos que normalmente tienen el mes, el primer y el segundo domingo, nosotros estamos estudiando de manera sistemática la Biblia, desde el Evangelio según Mateo. Comenzamos por el Nuevo Testamento. Hoy, ya 4 años y medio aproximadamente después, vamos en el Evangelio según Mateo, capítulo 15. Hoy vamos a enseñar acerca del Evangelio según Mateo capítulo 15. El tercer domingo estudiamos un aspecto teológico acerca de la voluntad de Dios desde el Evangelio de Juan. El cuarto domingo aprendemos a rendir el culto desde el libro de Génesis, y a veces hay meses que tienen 5 domingos. Ese quinto domingo lo usamos para, como iglesia, como congregación, como iglesia del Señor Jesucristo, hablar acerca de la vida congregacional. Bien, hoy es ese primer domingo del mes. Como les dije, vamos a estudiar el Evangelio según Mateo capítulo 15, y también el primer domingo del mes nosotros cumplimos con el mandamiento que el Señor Jesucristo le dio a la iglesia de partir el vino y el pan, de tomar la cena del Señor. No lo hacemos como un ritual ni como una vana repetición, porque cuando se hace sin el entendimiento no tiene relevancia, es solamente una banalidad. Todas las cosas usted y yo debemos entender, cada cosa que estamos haciendo aquí no lo hacemos porque a nosotros nos parece, sino que todo lo hacemos conforme a Él nos dio mandamiento. Cuando es conforme al mandamiento, entonces Dios recibe todo lo que usted y yo hagamos. ¿Ve? Nosotros estamos aquí congregados no porque a mí me parece, ni porque cada uno de ustedes no tenga ninguna otra cosa que hacer. Estamos aquí en obediencia a su palabra. Él mandó que nos congregáramos. Él dijo: donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre y se pongan de acuerdo en cualquier cosa que pidan, ahí yo estaré. Todo, le repito, lo estamos haciendo en obediencia a su mandamiento. Por eso tiene sentido, por eso no es una vana repetición. Y la cena del Señor, de igual manera, es su mandamiento. Entonces, Él mandó que se tomara la cena, que partiéramos el vino y el pan y lo hiciéramos en memoria suya. Pero no establece la Biblia, entonces, el tiempo en el cual deba hacerse o cada cuánto deba hacerse. Hay muchas congregaciones que, por decir algo, lo hacen cada año, otras que lo hacen cada 6 meses. Hay otros que lo hacen una vez al día, hay otros que lo hacen 3 veces al día, hay otros que lo hacen cada 8 días. Pero entonces, ¿cuándo está bien? ¿3 veces al día o una vez cada año? La Biblia no especifica. Nosotros como iglesia del Señor Jesucristo entonces hemos tomado un mes, cada mes, el primer domingo del mes, como para obedecer al mandamiento, no haciéndolo muy seguido para que no se convierta en una repetición sin sentido, y no haciéndolo tan lejos como para que tampoco tengamos memoria de ello. O sea que no es que nosotros lo estemos haciendo bien porque lo hacemos cada mes, sino que nosotros entonces decidimos hacerlo cada mes. Pero si lo hacen cada 8 días, si lo hacen cada año, es cada congregación como tal. El mandamiento es hacerlo, pero no dice cada cuánto. Bien, pero nosotros, les repito, todos los primeros domingos del mes tenemos la Santa Cena del Señor. Bien, entonces, ahora sí, entremos en materia. Abramos nuestra Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15. Evangelio según San Mateo, capítulo 15. Pongámonos de pie, vamos a leer el bendito Evangelio del Reino de los Cielos. Evangelio, va a suspirar. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, vamos a leer despacio con letra despegada del 1 al 20. Para que podamos tener entendimiento de lo que leemos.
Bien, ¿todos lo tienen? Leamos. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen el pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga padre o madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo con aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Jesús dijo, les dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y eso contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Vamos a orar, vamos a pedir al Padre en el nombre de Jesús que esta su palabra traiga la vida para la cual Él la envió, que nuestro espíritu pueda y tenga la vida de Dios que está en su palabra, y por medio de esa vida en nuestro espíritu podamos tener la comunión con el Dios único y verdadero que es espíritu. Vamos a orar. Padre Dios, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, por la verdad. Tu palabra es la verdad. Padre, yo oro pidiendo que seas tú santificando a tu iglesia en esta tu palabra, Señor. Que obres con poder y gloria, Señor, con esta tu palabra sobre el espíritu de cada uno, Señor. Ayuda a tu iglesia, ábrele los oídos espirituales. Padre, conmueve con tu Espíritu Santo a la iglesia para que pueda y escuche y entienda y obedezca tu voz. Que esta tu palabra, Señor, se convierta en mandamiento santo para su espíritu, Señor. Obra con poder y gloria. Yo te pido que todo el entenebrecimiento, el entendimiento, que todo velo, Señor, que haya sido puesto sobre su espíritu sea removido, sea quitado en el nombre de Jesús de Nazaret. Clamo pidiéndote que seas tú, Señor, obrando con poder y gloria, Padre, que toda altivez, que todo argumento, que lo que se levante en contra del conocimiento de tu palabra sea llevado atado cautivo a la obediencia a Cristo. Y clamo pidiéndote, Señor, unge mis labios, derrama del aceite de la unción de tu Espíritu Santo sobre mí. Padre, yo reconozco delante de ti, de la iglesia, que solamente soy una vasija frágil de barro, Señor. Por eso clamo pidiendo que seas tú, Señor, usando a tu Hijo como instrumento precioso, Señor, en tus manos, para que tu palabra corra y traiga la vida, Señor. Obra con poder y gloria. Ayúdame, Señor. Capacítame, dame la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu palabra, para que yo no me aparte a derecha ni a izquierda, para que yo no hable de lo mío propio y no busque mi propia gloria. Padre, que sea solamente tu Espíritu Santo tomando de la palabra que hablaste por medio de tu Hijo Jesucristo y dándola a conocer a la iglesia, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Muchas gracias. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Bien, entonces,
nosotros tenemos que tener clara cuál es la fe cristiana. Porque en el Evangelio, según Juan, en el capítulo 17:3, dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. Entonces, tener conocimiento acerca del Dios único y verdadero y de Jesucristo es lo que permite que el hombre pueda y tenga esa maravillosa promesa que Él nos hizo de la vida eterna. Bien, nosotros, óigame bien, los cristianos nos diferenciamos de los deístas porque nosotros no solamente creemos en la existencia de un Dios, y nosotros no solamente creemos en que haya un solo Dios y que ese Dios hizo el cielo y la tierra, porque esa no es la fe cristiana únicamente. La fe cristiana es que ese Dios que hizo el cielo y la tierra es para nosotros los cristianos nuestro Padre. Padre por medio de la fe en su Hijo Jesucristo y en la obra que Él hizo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Entonces, esa es la fe cristiana. Los cristianos somos los que creemos que existe un solo Dios, el creador de los cielos y de la tierra, y es el Padre. Y que solamente hay un Señor, que es Jesucristo, su Hijo, al que Él envió al mundo a morir en la cruz y a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Esa es la fe cristiana. Nosotros no somos deístas, porque por medio de creer que existe un Dios y que existe un solo Dios y que hizo el cielo y la tierra, nadie va a recibir la salvación de su alma, ni el perdón de sus pecados, ni la vida eterna. Porque dice la Biblia, ¿crees tú que Dios es uno? También los demonios creen. También los demonios creen y tiemblan. ¿Ve? En el libro, según Santiago, dice claramente que los demonios también creen que existe un Dios y que creó el cielo y la tierra. Pero nosotros no tenemos esa fe de los demonios. Los cristianos, al Dios que hizo el cielo y la tierra, sabemos hoy que por la fe en su Hijo Jesucristo, al que envió al mundo, lo podemos llamar Padre nuestro. Y esa es la gran diferencia. Entonces, nosotros debemos saber que por medio del conocimiento del Padre y del Hijo es que alcanzamos esa vida eterna. Bien, entonces al Padre la Biblia dice que nadie le vio jamás, que el único que ha visto al Padre es el Hijo. Así lo dice en el Evangelio según San Juan. No que alguno haya visto al Padre. Mire conmigo rápidamente ¿En dónde era? Sí, pero en San Juan, pero sean más específicos, a ver. Mentira, a ver si me ayudan. En San Juan 6, 46, dice, leamos juntos, para que no digan, allá dijo, sino leímos. Leamos. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿Ve? Entonces el único y el unigénito Hijo de Dios, el que está en el seno del Padre, Él es el que nos lo ha dado a conocer. Entonces, solamente nosotros al Padre, Él también lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque Dios es espíritu, Dios es eterno, Dios es invisible. Y si no fuera por la manifestación de Jesús, que es la imagen visible del Dios invisible, entonces no podríamos tener el encuentro con Dios, que es espíritu, que es invisible. Bien, y que entonces, ahora sí, cuando nosotros tenemos ese conocimiento del Padre por medio de la revelación de su Hijo, a través del Espíritu Santo, es que nosotros tenemos la fe correcta que da como resultado la vida eterna. Bien, cada domingo nosotros estudiamos un aspecto, una
atributo de Dios. Crecemos en ese conocimiento del Padre por la revelación por la palabra de su Hijo Jesucristo y a través de la revelación de su Espíritu Santo. ¿Por qué a través de la revelación de su Espíritu Santo? Si usted se da cuenta, yo no tengo ningún papel aquí. Yo no tengo ningún papel, ninguna prédica como tal preparada. No tengo absolutamente nada preparado, porque entonces solamente hemos orado todos pidiendo que Dios el Padre obre con su palabra a través de su Espíritu Santo. Entonces, que lo que vamos a recibir hoy aquí, usted y yo no pensemos, óigame bien, que es que es que Él me dijo, y entonces la gente se siente ofendida porque es que me está hablando a mí. No, no es que le esté hablando a usted, está Dios hablando a la iglesia. No a uno solo, a la iglesia. Es que eso debe ser que me está tirando vainas a mí, me está diciendo eso. La gente piensa que es así, pero no es así, miren. Sino que Dios es Dios que habla. Y donde estamos aquí reunidos, Él es el que viene y habla a su iglesia a través del Espíritu Santo. ¿Ve? Esto no es palabra de un hombre que yo tenga preparado, qué es lo que voy a hablar y lo que voy a decir. Yo muchas veces, entiéndame, me esfuerzo. No, iba a decir, muchas veces voy al baño. Muchas veces me esfuerzo porque realmente, claramente, ni yo mismo sé lo que voy a hablar o lo que voy a decir. Si alguien me preguntara antes, 5 minutos allí, bueno, ¿usted qué es lo que va a enseñar? Cuénteme, porque es que no puedo estar. Le digo, no sabría decirle, no sabría decirle. Eso no quiere decir entonces que yo no diligentemente durante toda la semana no haya estado orando sin cesar y no haya estado estudiando la Biblia sin cesar. ¿Ve? Pero lo que pasa es que el Señor Jesucristo dijo que en aquella hora no procuréis en vuestro corazón pensar lo que vais a hablar o lo que vas a decir, porque en aquella hora os será dado, porque no sois vosotros los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Entonces yo creo en esa palabra, por eso yo no preparo el sermón y no tengo hojas ni apuntes ni nada por el estilo. Él prometió que iba entonces en aquella hora a poner esa palabra de vida eterna en mi boca, y toda la semana, toda la madrugada, toda la noche, yo lo único que clamo es: pon esa palabra en mi boca, dame esa palabra, que la palabra me sea dada, que la palabra me sea revelada. Y ya. Bien, entonces, hoy lo que vamos a aprender acerca de Dios es que Dios es fiel. Vamos a hablar acerca de que Dios es fiel. Y miren qué bonito que al principio, cuando comenzamos las alabanzas, la primera canción, ve, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Pero les repito, no nos hemos puesto de acuerdo, ni Melissa ni las que prepararon los cánticos conmigo para enseñar que Dios es fiel, sino que Dios confirma su palabra. Y entonces lo primero que cantamos es que Dios es fiel. Pero entonces, Señor, eres fiel y tu misericordia. Bueno, estoy haciéndole competencia. Entonces sí, Señor, eres fiel y tu misericordia, ¿qué? Nunca se les olvide. ¿Cómo es que están cantando? Porque miren, les repito, dice la Biblia que de toda palabra ociosa que los hombres hablen, de ella tendrán que dar cuenta en el día postrero. Así que por eso es que nosotros tenemos tanto cuidado con las canciones. Yo le digo a Lida, mira, por favor, reflexiona, mira bien qué es lo que van a cantar, porque, óigame bien, de lo que salga de la boca es lo que habla el corazón. Y entonces, donde lo que esté cantando no esté congruente con lo que hay en su corazón, Jesucristo les dijo, hipócritas. ¿Se acuerda? Así fue que lo leímos. Entonces, por eso es que no es cualquier perita en dulce la alabanza, por eso no es que es cualquier cosa la canción, porque de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día postrero. Pero si tú dijiste que yo era el único motivo de tu adoración, entonces ¿por qué no volviste a la iglesia? Porque no se te pudo arreglar el problema con tu esposa. Y si yo era el único motivo de tu adoración, entonces ¿por qué cuando se falleció tu hijo, cuando se te metieron los ladrones, entonces ya no volviste a la iglesia?
Si tú decías con tu boca, el único motivo de mi adoración eres tú, mi Jesús. Y entonces vinieron las circunstancias y se fue. ¿Y entonces para qué cantó? Es muy importante entender eso. Es muy importante. Cuando usted y yo venimos aquí y cantamos, tiene que entender que debe disponer su corazón con lo que está diciendo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si no lo siente, si no es verdad, entonces no sea como los loritos, como los pericos. No repita por repetir. Porque entonces está acarreando juicio para su vida. Porque así dice textualmente en el Evangelio. Léanlo, por favor. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella tendrán que dar cuenta en el día postrero. Entonces cantábamos, ¿no? Señor, eres fiel. Repitamos. Señor, eres fiel y tu misericordia. Eso es lo que necesitamos hoy aprender acerca de Dios. Eso es lo que vamos a aprender acerca de Dios. Que Él es fiel por cuanto Él, su misericordia, es eterna. Vamos allí al libro de... ¿dónde era? De Deuteronomio. Deuteronomio. Ay, cómo le hace falta el separador a esta Biblia. Bueno, pongamos el pañuelo. Deuteronomio 7, vamos a leer del 6 en adelante. Capítulo 7, versículo 6. Bien, aquí está hablando Moisés al pueblo de Israel. En Deuteronomio, óigame bien, el libro de Deuteronomio es el libro que escribe Moisés después de haber sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y después de haber dado vueltas por el desierto 40 años. Deuteronomio lo escribe Moisés cuando el pueblo está a punto de entrar en la tierra prometida. O sea que es como decirle así, por decirlo de alguna forma, un resumen de todo lo que es la obra y lo que está escrito en los primeros 4 libros, en Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Bien, entonces en Deuteronomio, como le repito, podemos decirlo, es la conclusión. Deuteronomio es la conclusión. Ya está sacando las conclusiones. Entonces Moisés. Y habla aquí al pueblo de Israel y le dice: porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que serle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ya sabe qué significa santo, ¿no? Eso es lo que significa santo, apartado, separado, escogido por Dios para un propósito específico. ¿Bien? Y entonces le dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Óigame bien, mire cómo Moisés le está aclarando aquí al pueblo de Israel, que no piensen, óigame bien, que no vayan a creer que es que realmente todo eso que ellos han visto, toda aquella manifestación que Dios ha tenido y esa misericordia de Dios para con ellos es producto de su grandeza o que ellos se lo merezcan o que ellos tengan o hayan hecho, algo para que entonces merezcan eso que están recibiendo de parte de Dios. Y es muy importante para que nosotros tampoco estemos engañados y estemos confundidos, porque es que esa verdad del pueblo de Israel es la misma verdad del ser humano. Nosotros debemos entender, óigame bien, que contrario a lo que nuestro malvado corazón nos dice, que contrario a lo que el mundo nos grita desde por la mañana hasta por la noche, nosotros somos simplemente polvo.
que el hombre como la hierba son sus días, como la flor que pasó y perece y no hay de ella más memoria. Porque es que es importante que tengamos esto presente, así como Moisés se lo está recalcando al pueblo de Israel. Porque el punto aquí es que producto de recibir el favor, la bendición de Dios, hace que después uno se convierta, se vuelva arrogante y que a uno se le olvide del fango de donde lo sacó el Señor. Ay, no, pastor, me da pena con usted, lo sacaría usted del fango. Porque a mí sí no me sacó del fango, yo no era tan mala gente, yo no era tan mala persona. Yo pues uno tiene sus cosas de ahí como todo el mundo. Pero no, así que yo diga que yo me revolcaba en el fango cenagoso, así como usted ora y así como usted dice, por sacarme. No, pastor, no. Yo sí, pues sí, uno tiene sus cositas, uno pues, ¿quién no? Todos tenemos nuestras cositas. Pero así tan malo, no, yo no. Pero la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Pero que cuando Dios no hace acepción de personas es que para Dios, que miró desde el cielo para ver si hallaba uno solo que hiciera lo bueno, dijo, no lo hay. Todos a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni aún uno solo. Por eso el apóstol es específico y dice, por cuanto todos, ¿quién? Todos. Pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque aquí, para que seamos honestos, el único bueno es Dios. El resto pague de contado. El resto que pague de contado porque no se puede confiar en ninguno. Solamente Dios, que nunca falla, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces esa es la realidad. Pero es contrario a lo que el mundo nos está diciendo, y más cuando venimos a la iglesia, porque entonces yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Ay. Y entonces ya no nos puede pasar absolutamente nada. O sea que el Señor Jesucristo cuando dijo, el que no toma su cruz y me sigue, entonces no es digno de mí. El que ama más padre, madre, hermano, hermana que a mí, no es digno de mí. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No, ese Cristo no nos gusta. Ese Cristo no nos gusta. Como le dije a un hombre, bueno, entonces si no le gusta, arranquemos esa página de la Biblia y listo, y se acabó. Problema solucionado. Ya en su Biblia no tiene esa hoja, arránquela si no le gusta. Si no le parece. Pero no. El Señor Jesucristo dijo claramente que en el mundo tendremos aflicción. Dijo que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. La vida de fe es para los hombres y mujeres que han entregado y toman su cruz y siguen al Señor sin temor. Entonces, bien, eso es lo que nosotros debemos diferenciar, que contrario a lo que nos dicen que somos unas hermosuras, que somos unas bellezas, que somos, hombre, por favor, entienda, lo que somos es polvo, lo que somos es polvo, lo que somos es polvo y nada más, por favor. Aquí Moisés se lo está recordando al pueblo y el Señor nos lo recordó. Nos dijo claramente, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Entonces, bien, usted y yo debemos entender que no ha sido por nuestras propias obras, nuestra propia justicia, que no hay nada. Ninguno de los que estamos aquí hemos hecho nada para merecernos o para no merecernos el favor de Dios, sino que es por su gracia, por su misericordia, por su amor y por su bondad. Aquí entonces Moisés le está diciendo eso al pueblo de Israel. No vaya a pensar, no vayan a creer. Y hoy, a pesar de que Moisés se lo dijo, entonces yo no sé si ustedes hayan tenido, como les decía en el culto en la mañana, alguno que haya tenido la oportunidad de haber ido a Israel, o alguno que haya tenido la oportunidad de conocer a un judío para que vea. No hay nada más arrogante. Porque ellos son, ¿qué? El pueblo de Dios. ¿Ve? Porque Dios los escogió como siervos. Sí, pero el que los escogió a ustedes como siervo, por medio de la fe hoy en Jesucristo, es mi Padre. Entonces,
Y la iglesia entonces también, ay, que idolatrando a los judíos, Israel, el pueblo escogido, sí. A ellos Dios los escogió, pero a mí Dios, por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, me engendró y es mi papá. ¿Cómo le parece? Entonces esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Uno escoge a los trabajadores. ¿Ve? Yo como jefe escojo a los trabajadores. Este me sirve, este no me sirve. Pero en cambio, yo como padre no escogí a mis hijos. Simplemente los tuve y como vienen, así los he recibido y así los amo. De igual manera, entonces, nosotros debemos entender. Solamente es que está diciendo aquí Moisés, óigame bien, no se vayan a creer la gran cosota, que no se vaya a enaltecer su corazón, porque todo el que se enaltece será humillado y todo el que se humilla será enaltecido. Por eso cuando vino nuestro Señor Jesucristo, ellos no lo recibieron, porque ¿qué va a ser el enviado de Dios? Que entra en un asno, óigame bien, que no tiene ni dónde recostar su cabeza, que viene de Nazaret dijo Natanael, ¿puede salir algo bueno? Pero he aquí viene vuestro rey, manso y humilde, montado en un animal de carga, decía el profeta. Y sin embargo, ellos teniendo ojos para ver, no veían, y teniendo oídos para oír, no oían. ¿Sabe qué le estaba diciendo en ese momento nuestro Señor Jesucristo? ¿Recuerdan que nuestro Señor Jesucristo les decía, este pueblo tiene ojos para ver, pero no ven, tienen oídos para oír, pero no oyen? Mire qué les estaba diciendo rápidamente para que aprendamos esos detallitos en Jeremías. En Jeremías 5, 20 y 21. Jeremías, profeta Jeremías 5, 20, 21. Leamos. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. ¿Sabe qué les estaba diciendo? Necios y sin corazón. O ustedes lo leímos, ¿no se acuerda que lo leímos? Hipócritas, necios, sin corazón. Eso es lo que les estaba diciendo. ¿Por qué? El corazón de este pueblo se ha engrosado. Y entonces, teniendo ojos para ver, no ven, y oídos para oír, no oyen. ¿Por qué? Porque no quieren humillarse. Y la Biblia dice, humillaos pues bajo la gloriosa mano del Señor, y Él a su tiempo os exaltará. Si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, entonces yo oiré desde los cielos. Esa es la vida de fe, esa es la Biblia. El hombre, la criatura, polvo de la tierra, humillada ante la gloriosa y maravillosa mano del Señor, el Creador. Entonces aquí Moisés les está advirtiendo, no crean ustedes que son muy cargas para que se merezcan o para que Dios haya hecho esto con ustedes, sino que entonces les dice, estoy allá en Deuteronomios 7:8, sino que por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman.
contrario a lo que dice la religión. Ay, Dios ama a todo el mundo, Dios nos ama a todo el mundo. No importa lo que usted haga, no importa que usted haga o deshaga, Dios igual te ama y Él siempre te ha amado y Él siempre ha estado a tu lado y Él siempre va a estar a tu lado. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso no es cierto, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice claramente, mire conmigo en Zacarías Piedras del Río, en Zacarías el profeta, y no solo en Zacarías, en varias partes, lo que pasa es que me acordé de este, 1:3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Y se acuerdan qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Venid a mí. Todos los que estén cansados, venid a mí y yo os haré descansar. Venid a mí. Entonces, entendamos esa verdad. La Biblia, toda la Biblia es el llamado del Dios que hizo el cielo y la tierra al hombre para que se vuelva a su creador, para que se vuelva a su pacto, a su mandamiento. Porque Dios entonces les está diciendo aquí al pueblo de Israel por boca del profeta Moisés que Él es fiel a su palabra, a lo que Él prometió. Y que entonces no está sacándolos de Egipto, no está haciendo todas esas cosas, esas señales y esos prodigios porque ellos sean una nación muy singular o porque ellos sean la gran cosota, sino porque Él, por fidelidad a su palabra, a lo que Él había prometido a Abraham, que de él, de sus lomos, haría una gran nación, y que no solamente haría una gran nación, sino que a esa nación que saldría de sus lomos le iba a dar por herencia la tierra de Canaán. Y que eso es lo que nosotros debemos entender cuando hablamos acerca de la fidelidad de Dios. La Biblia es el libro que habla acerca del Dios fiel que promete lo que cumple. Y que eso es lo que nosotros debemos entender, es lo que la Biblia llama la fe. Hebreos 11:1 dice que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que nosotros esperamos, los hombres que tenemos fe, es que Dios va a cumplir su promesa. Y lo que no vemos es al Dios que lo prometió. Pero que entonces eso es lo que nosotros tenemos como la fe. Por eso cuando hablamos acerca de la fe tenemos que hablar de Abraham, porque en la Biblia se llama Abraham el padre de la fe. Porque Abraham es el padre de la fe, es el que le da origen a la fe. Porque Dios le prometió a Abraham que si dejaba su tierra y su parentela y se iba a el lugar que él le había señalado, entonces cuando Abraham tenía 75 años, cuando su esposa tenía 65 años y era estéril, le prometió dos cosas. En Génesis 12 está. Esas dos promesas son las que le dan el origen al Antiguo y al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es el cumplimiento de la promesa primera que Dios le hizo a Abraham. Allá en Génesis 12, mire conmigo. Génesis 12 dice, voy a leer desde el 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estas dos promesas
son las que le dan el origen a la Biblia, al Antiguo y al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es el desarrollo de la promesa de la bendición de la tierra, de la carne, de este mundo. Haré de ti una gran nación, el pueblo de Israel. Y fuera de eso, después, cuando le confirma su pacto, le dice que no solamente va a ser una gran nación, sino que le dice, alza tus ojos y mira, porque todo aquello que ves con tus ojos, toda esta tierra que hay a tu alrededor, se la daré a tu descendencia por heredad perpetua. Y entonces le prometió al pueblo de Israel, a Moisés, a Abraham, que iba a ser una gran nación, el pueblo de Israel, y que a ese pueblo le iba a dar la tierra. Esa es, óigame bien, la promesa de Dios del Antiguo Testamento. Y usted y yo podemos ver esa promesa hecha realidad, porque Dios es fiel. Dios es fiel hoy, óigame bien, 3.500 años después. Esa gran nación existe y está entre nosotros. Y tiene ese territorio que, a pesar de que ustedes ven la historia, se pueden dar cuenta cómo el diablo y todo el tiempo está queriendo quitarles la tierra y usa a todo lo que hay a su alrededor para quitarles la tierra. Israel es una nación que es la mitad de Costa Rica en el territorio, que son 7.600.000 habitantes. Y están rodeados por 200 millones de enemigos. 200 millones de enemigos. Pero como ellos, óigame bien, ellos tienen la fe de Dios y ellos creen que esa tierra Dios se la dio a ellos como herencia. Porque esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces, por eso no hay poder humano que lo saque de allí. Por eso ustedes, y entonces si ven la historia, entonces ven la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, y ven todas esas cosas sorprendentes que no tienen explicación, que no hay manera de explicarse. ¿Cómo es posible? Óigame bien, que a una nación apenas formándose la ataquen 6 naciones y no la derroten. No cabe en cabeza de nadie. Cuando mira un poquito historia se da cuenta acerca de la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Dios le prometió a Abraham hacer de él una gran nación y a esa gran nación darle la tierra como heredad perpetua. Y ahí están y de ahí no los mueven. Y todo el tiempo usted y yo vamos entonces a ver que cuando hablamos acerca de la fidelidad de Dios, es cuando entonces nosotros entendemos que Dios es el que cumple lo que promete. Y como hoy usted y yo pudimos ver, entonces el cumplimiento de esa primera parte, de esa primera promesa, debemos entender que la segunda promesa dice que y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces dice que en tu simiente, entonces dicen los judíos, sí, en nosotros somos la simiente. No dice en tus simientes como si hablara de muchas. Leamos rápido en el libro de Gálatas. Rápido porque el minuto al aire aquí es costosísimo. Si es Gálatas donde dice, a ver. Sí, qué salvada. Gálatas 3:15 dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿A quién fueron hechas las promesas? Por eso él es el padre de la fe, porque creyó Dios a Abraham, al cual le da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, dice, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y a quién? Y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, ¿la cual es?
Cristo. ¿A la cual es Cristo? Entonces, que en tu simiente, que en Cristo seríamos benditos todos, seríamos bendecidos los seres humanos. Y que esa bendición que viene por Cristo Jesús, entonces Él nos la dijo en Juan 6:40. Miremos, por eso Él es nuestro Cristo, por eso Él es nuestro Mesías, porque Él es el que trae la promesa espiritual. Él es el que trae la bendición del nuevo pacto. En Juan 6:40 dice, bueno, leámoslo desde el 38, está mejor desde el 38. Dice el Señor Jesús, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Esa es la promesa espiritual, esa es la bendición en Cristo Jesús, que por medio de la obra suya, la fe que es en Él, en la sangre que Él derramó, nuestros pecados iban a ser perdonados y entonces íbamos a tener la vida eterna. Él nos resucitaría en el día postrero, que seríamos conforme a su semejanza, que murió y resucitó al tercer día, que también nosotros vamos a morir, pero que también juntamente con Cristo vamos a resucitar. Porque hemos sido plantados a semejanza en su muerte, también lo seremos en su resurrección. Entonces, de esa manera, hermanos, los invito para que entendamos que la fidelidad de Dios consiste en que usted y yo tengamos el conocimiento de que Dios es el que cumple su promesa y que la promesa que nosotros estamos esperando, que es la fe cristiana, como nos lo dice ahí el apóstol, miremos por favor en la primera carta de Juan. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 24, 25, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Cuando usted dice que tiene fe, la fe cristiana es el que cree en que existe y en que hay una vida eterna. El cristiano sabe cuál es la fe que tenemos los cristianos. Juan 14, para que sepan que está cimentada nuestra fe cristiana. Como iglesia nos congregamos y qué es lo que estamos haciendo aquí con el entendimiento. Para que usted sepa cuando venga al culto, cuando usted sepa por qué está viviendo la vida de fe, qué es lo que usted está esperando, para que tenga la promesa de Dios y sea un hombre de fe y no sea un autoconvencido o a uno que autoconvencieron. Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la fe cristiana. Nosotros como iglesia somos los que esperamos la gloriosa venida por segunda vez de nuestro Señor Jesucristo, que somos los que añoramos que por medio de esa venida suya vamos a tener la resurrección y vamos a alcanzar la vida eterna. Y que esa es la fidelidad que usted y yo podemos estar seguros que así como pasaron las cosas primeras, como las primeras ya se cumplieron, sin falta se cumplirán las postreras. Y que la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces,
Escuchen bien, porque nosotros caminamos como Él nos enseñó, buscando primero el reino y la justicia de Dios. La fe cristiana no consiste en esperar recibir todas las bendiciones, todas las promesas de las cuales habla la Biblia en el Antiguo Testamento, sino que nosotros creemos en que la bendición de Dios es que un día, por medio de la obra de su Hijo Jesucristo, habiendo recibido nuestro perdón, el perdón de nuestros pecados, nosotros vamos a estar junto a Dios por la eternidad. Y que cuando usted y yo tenemos ese anhelo, ese deseo en nuestro corazón, todo lo demás es añadido. Pero el punto aquí es, el no tener claro esto es lo que hace que entonces hoy la iglesia se haya desviado y que esté caminando detrás de las añadiduras, detrás de el cumplimiento de las 2.800 promesas. No sé cuántas. En Cuba yo vi que hay una cosa que le llaman promisario, y entonces es un librito así que está con todas las promesas de la Biblia. Y entonces la gente saca a diario una promesita y dice, entonces, la promesa de Dios para mi vida hoy. Y entonces ponen la atención en eso, ponen la atención en la bendición de aquí. Pero Dios, dice la Biblia, que nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros se lo pidamos. Porque Dios, usted no crea que no sabe que usted tiene necesidad económica, que tiene necesidad de salud o necesidad emocional. Sí, Dios sabe, Dios conoce. Pero lo que pasa es que la justicia de Dios no se basa en que Dios sepa o conozca si usted tiene necesidad, sino en si usted cree o no cree. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, que Dios Dios no recibe cohecho. Que Dios no recibe cohecho, que usted y yo no podemos, óigame bien, no podemos torcer el brazo de Dios. Porque tiene que cumplir, porque exíjale a Dios. ¿Cuál exíjale a Dios? ¿Que tiene que cumplir? ¿Cuál? ¿Quién me dio a mí primero para que yo tenga que devolverle? Dice el Señor. Que usted y yo debemos entender, la fe cristiana es que pongamos la mira en las cosas de arriba, si es que hemos resucitado juntamente con Cristo Jesús, y que de lo demás usted y yo tengamos la plena confianza que si el Dios que hizo el cielo y la tierra es nuestro Padre, entonces, óigame bien, el que no escatimó, dice la Biblia, aún su propio Hijo, ¿cuánto más nos dará en Él todas las cosas? Pero ¿por qué os afaináis, hombres de poca fe? ¿Por qué son hombres de poca fe? Porque entonces están simplemente creyéndole a Dios para las cosas de aquí, pero entonces no tienen la mira puesta en las cosas de allá. Y las cosas de aquí son temporales. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y todo lo que en él hay si pierde su alma? Que esta breve y momentánea tribulación, que solamente es un momentico en un abrir y cerrar de ojos y todo pasa. Y gracias a Dios el tiempo pasa. La fidelidad de Dios es que Dios cumple su palabra. Dios es fiel y Dios no se niega a sí mismo. Y usted y yo tenemos la prueba en la Biblia y en la realidad de que Dios ha cumplido. Dios cumplió lo que hizo, lo que prometió, en el primer pacto. A ese hombre, Abraham, de ese hombre hizo una gran nación, le dio la tierra, hoy es una realidad. Entonces que nosotros como iglesia caminamos esperanzados en la vida eterna, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, y ponemos toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza en ello, y nos ponemos en sus manos, a su gracia y a su buena voluntad nos encomendamos y sabemos, óigame bien, así como dice la Biblia, lo han leído, léanlo en casa, en Romanos, mire, le digo dónde, para que lea en su casa, porque aquí el minuto al tiempo, no, ya se nos acabó ya. En Romanos 8, 28 al 39. Lea en su casa Romanos 8, 28 al 39. El que no escatimó ni aún su propio Hijo.
Ay, es que yo no sé si Dios me ama, ¿no ve que envió a su Hijo al mundo a morir y a derramar su sangre para que su perdón? No dude. No dude, por amor a Dios, que el Señor nos ama y nos ama con amor eterno. Envió a su Hijo a derramar su sangre. Y esa es entonces la confianza que nosotros tenemos. Y por eso sabemos que Dios es fiel, porque cumple su palabra. Pero usted y yo debemos tener esa palabra morando en nosotros para que seamos y tengamos la fe de Dios y no seamos ni autoconvencidos ni nos autoconvenzan, sino que tenemos la fe de Dios, aguardamos la vida eterna, esperamos la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo y por lo demás, entonces a su gracia y a su buena voluntad nos encomendamos. Bien, y entonces viendo eso desde Mateo 15 donde comenzamos, vamos allí por favor para que veamos. En Mateo 15 donde comenzamos dice: vienen los escribas y los fariseos a nuestro Señor Jesucristo a recriminarle, óigame bien, ¿por qué los discípulos de Jesucristo no andaban conforme a la tradición de los ancianos? ¿Qué es la tradición de los ancianos? ¿A qué se está refiriendo la Biblia cuando dice que ellos no andaban conforme a la tradición de los ancianos? No andaban conforme a un libro que se llama el Talmud. El Talmud. El Talmud es un libro judío que usan ellos, que contiene toda la tradición oral, lo que se transmite de generación en generación, las experiencias de los hombres. Y que entonces le vienen y le cuestionan a nuestro Señor Jesucristo que por qué sus discípulos no andan según la tradición de los ancianos, por qué no andan según el Talmud. Entonces el Señor Jesucristo les dice, porque ustedes en el Talmud, óigame bien, en el Talmud dicen que entonces es mi ofrenda a Dios con todo lo que pudiera ayudarte y ya con eso no están obligados a honrar a su padre y a su madre. Pero Dios en su palabra por medio de Moisés les dijo, honra a tu padre y a tu madre. Entonces esta porción que está aquí, vamos a mirarla en Isaías para que entendamos a qué les está haciendo referencia nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 29, dice, en Isaías 29, 9, dice: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos y embriagaos, y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dijeren a los que sabe leer y le dieren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si dijera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que ha sido ¿qué? ¿Un mandamiento de qué? De hombres. Entonces miren, ese mandamiento de hombres, como les decía en el primer culto, cuando uno va, entonces existen hoy en día las librerías cristianas. Y cuando uno va, hay librerías cristianas y que entonces uno debería ver en las librerías cristianas ¿qué venderían en las librerías cristianas? La Biblia. Pero todos esos libros, todos esos otros libros que usted ve, esos libros son la tradición de los hombres. Esos libros son los libros que están haciendo destruir
a la iglesia, que destruyeron a la iglesia desde el principio, como destruyó el Talmud al pueblo de Israel. En Jeremías 2 dice el Señor: óiganme, oigan cielos y aterrorizaos, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Esos libros son cisternas rotas que no retienen el agua, y lo dejaron a él, dejaron la Biblia, la palabra de Dios, y se fueron tras la tradición de los hombres sobre la sabiduría de los hombres. Ay, pero es que ese hombre, mire, yo leo, me decía una señora, yo leo la Biblia y no entiendo nada, pero cuando leo a fulano, es tan claro. Sí, confían en caballos, en corceles, porque son más rápidos. Claro, ¿usted cómo va a entender si no tiene el Espíritu Santo? Si usted con labios lo honra, pero su corazón no está lejos de él. Porque usted vive es conforme a los mandamientos de los hombres. Y entonces hoy los cristianos se han leído 850,000 libros cristianos, pero no se han leído ni una sola vez la Biblia. Pero sí son cristianos. Y aman a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Pero la Biblia nunca se la han leído. Pero cuanto libro sale, ya se lo han leído. Cuantos libros salen, ya se lo han leído. Me mandó en estos días un hermano, hermano, mire, para que vea esta prédica que este hombre que está enseñando, que todo. Y yo, bueno, hermano, venga, pásemelo a ver, que vamos a... Llega, y entonces el hombre empezó bienísimo, y entonces en el WhatsApp, y gloria a Dios, iglesia yo no sé qué, por yo no sé dónde más, y cuando pum, y a los 20 mensajes, bueno, y este es el libro con el cual vamos a estudiar durante el próximo mes de julio. Entonces todos a comprar el libro, deposítenme, aquí están las cosas, y se charralió. Ya. Pero el hermano me dice, mire cómo habla ese hombre, viera qué bonito. Y eso es el evangelio. Y yo, bueno, gloria a Dios, hermano, a ver qué es lo que está escuchando. 20 mensajes y ya mandó a comprar un libro. Ahí lo tengo, mire, no les estoy mintiendo un minuto. El que quiera ver el WhatsApp me dice y le mando la foto. Ahí está el libro. Y manda la cuenta, ¿no? Para que depositen todos la comprita del libro. Y usted sabe, ¿no? Entonces el autor del libro, pues entonces él saca un descuento y ahí vamos, ¿no? Y ahí vamos. Entonces, bien, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mire, la mujer samaritana dice que fue a sacar agua. Jesús le dijo, mire, si usted supiera quién es el que le está diciendo dame de beber, usted le pediría y él le daría, ¿qué? Agua viva. Y entonces, llama a tu marido. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ni la ley de Moisés, ni la tradición de los samaritanos. Y dice que entonces después que la mujer habló con el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Dejó el cántaro y se fue. Dejó el cántaro y se fue. Usted y yo debemos dejar todos los cántaros. Ustedes y yo debemos vivir conforme a la Biblia, a la palabra de Dios, a la palabra que Dios envió, a la palabra que Dios reveló. Y que entonces les dice, es que miren, no es lavándose las manos. Porque no es lavándose las manos que ustedes van a limpiar su malvado y perverso corazón, sino que como les dijo el Señor Jesucristo a los discípulos, el que está limpio no debe lavarse sino los pies y las manos. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Si usted y yo realmente queremos ser libres, óigame bien, limpios de todas las debilidades de nuestra carne. No sé cuál sea la debilidad de su carne, si es el adulterio, si es la droga, si es el guaro, si es la pornografía, si es la maledicencia, la debilidad que usted tenga. Pero de una cosa sí estoy seguro, que si usted lee el Evangelio del Reino de los Cielos, entonces esa palabra lo va a limpiar. Porque Jesucristo dijo claramente, porque el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, acuérdense que les está diciendo, el problema que tienen no es en el exterior. El problema lo tienen ¿dónde? Adentro, compañero, en su malvado y perverso corazón. Y entonces les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías.
Este pueblo de labios me honra. Todos dicen ser cristianos y amar a Dios con todo su corazón. Ay, pero con la Biblia sí poquito. No, la Biblia sí no. Nosotros el Espíritu dice este día, no, que no haya Biblia, palabras, sino que lo alaben. Y alabanza, sí, alabanza, porque el Espíritu dijo que no hubiera palabra. No, hermanos, en el nombre de Jesús. Entendamos que el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Así pues de que los invito para que pongamos toda nuestra confianza, que no seamos hipócritas, que no seamos de dientes para afuera, sino que leamos la Biblia, el Evangelio, para que nos transforme y nos limpie nuestro malvado corazón. Y entonces, ahora sí, seamos esas vasijas de barro, limpias, preciosas, en sus manos para la alabanza y la gloria de su santo nombre. Que usted y yo debemos entender que no es por la religiosidad, que no es por la doctrina ni el mandamiento de los hombres. La única manera por medio de la cual podemos ser transformados es por la obra maravillosa del Espíritu Santo a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces vamos a tomar el vino y el pan. Vamos a pedirle al Señor que Él hoy con su palabra, con su sangre y su palabra nos limpie todo nuestro ser y que seamos conmovidos en espíritu y en verdad y que cada uno de nosotros con el entendimiento, hermanos, tome este vino y este pan, entendiendo, óigame bien, que lo único que le impide a alguno de los que estaban aquí tomar el vino y el pan es que no haya creído en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Si usted no ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de los pecados, entonces usted no puede tomar el pan ni el vino. Usted está tomando la cena indignamente. Pero que, le repito, el perdón es para los pecadores. Y la Biblia dice que si nosotros hubiéramos pecado, entonces, y confesamos nuestro pecado, Él es fiel para perdonarnos. Si usted y yo tenemos pecados a todo el tiempo, nosotros podemos arrepentirnos, pedir el perdón. Y ese es el tiempo maravilloso mientras cantamos. Tengamos ese tiempo para cada uno tener ese momento de comunión, arrepentirnos, pedirle perdón al Padre por nuestro pecado y que demos gracias porque por la obra de su Hijo Jesucristo, la sangre que Él derramó, esos pecados fueron y son perdonados. Vamos a orar. Padre Dios, gracias en el nombre de Jesús por este privilegio que nos has dado, Señor, de poder permanecer en ti, en tu palabra, Señor. Ahora con poder y gloria nosotros bendecimos este pan, Señor, y este vino. Te pedimos que nos ayude, Señor, para que nosotros cada día seamos mejores, Señor, y adquiramos más conocimiento, sabiduría tuya a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra corra como río de agua viva, Señor, y nos limpie, Señor. Que de nuestro interior, del interior de cada uno nuestro, corran los ríos de agua viva. Ayúdanos a ser mejores para ti, para con los hombres. Que crezcamos en gracia y en sabiduría, en conocimiento, Padre, y en sabiduría para contigo y para con los hombres. Bendícenos en toda bendición espiritual. Ayuda a tu iglesia, te lo pido. Y en el nombre de Jesús bendecimos este pan y bendecimos este vino y te damos gracias, Señor. Amén. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias
Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo ahí. Vida eterna derramaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Dios, maravilloso Jesús. Gracias, Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomemos el pan y recordemos que por su cuerpo, por su sangre, por su cruz, por su cuerpo, por su sangre y por su cruz, porque Él fue molido como nosotros vamos a moler este pan en nuestros dientes, es por eso que hoy tenemos paz para con Dios. Tomemos el pan. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así como el pan se queda pegado en nuestra boca, así no es suficiente solamente entonces, no fue suficiente solamente que entonces Él fuera golpeado y azotado, sino que su sangre, que muriera, sino que su sangre brotara para que nosotros por esa sangre recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Tomemos el vino, por favor. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nosotros somos los que tenemos la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, en el que prometió que Él iba y volvería un día y nos tomaría, y a donde Él estuviera, nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, estuviéramos con Él. Esa es nuestra fe. Maranata, Cristo viene. Vamos a orar. Padre Dios, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por tu iglesia, por la bendición, Señor, de poder estar congregados en este día en tu nombre, en el nombre que nos diste, en el único nombre bajo los cielos dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos. Padre, yo clamo pidiendo que seas tú bendiciendo a tu iglesia en toda bendición espiritual. Que el amor profundo tuyo, Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Espíritu Santo sea reposando sobre todos y cada uno de ellos. Iglesia, los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.